Al final haremos algunas preguntas, ¿no? Todas las que quieran, más que bienvenidos. Pues hablemos de la transformación digital. Yo me estoy acordando del año 1996. Tuve la grata oportunidad de participar en el proyecto de poner Internet en el Perú, ¿no? En 96 instalamos toda la plataforma, los routers, la conectividad para tener Internet comercial. Estamos hablando de estos años, ¿no? Comenzamos en estos años y luego, miren, luego ha venido a raíz de Internet a nivel global, pues esto sucedía en todo el mundo, un proceso acelerado, ¿no? Acelerado de crecimiento exponencial. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de cambio en todo, ¿no? No es solo tecnología. Cuando hablamos de transformación digital, efectivamente hablamos de tecnología digital, hablamos de datos, ¿no? Que comenzó un poco más atrás, todo lo que es el dato. Pero hablamos de cambios en realidad más profundos, ¿no? Cambios de procesos, cambios en la forma de operar, de dar servicios al cliente, en la forma de ver la logística, la administración. La transformación digital abarca todo, absolutamente todos los procesos que llevamos en una organización. Y cada vez esta transformación digital abarca absolutamente procesos formativos, abarca los servicios también, ¿no? Entonces, tiene un alto impacto, ¿no? Y tiene un alto impacto, ya lo vamos a ir viendo, porque más allá de que, los seres humanos maximizamos nuestro valor y buscamos eficiencias, efectividad, por primera vez han coincidido, por primera vez en muchísimos años, han coincidido tecnologías disruptivas como nunca antes en la historia, ¿no? Entre las capacidades de almacenamiento de información con el storage, de llevarlo todo a la nube, el IoT, yo me acuerdo del IoT, estaba en México hacia los años 2013 más o menos, hicimos un foro, ¿no? Para toda Latinoamérica de IoT y la cosa recién comenzaba, ¿no? Por esta época. Y sin embargo, ahora ya tenemos aplicaciones muy disruptivas también y esto viene creciendo muchísimo y con el 5G pues se potencia, ¿no? Tenemos el 5G y ya vamos a sacar los estándares de 6G y el 5G ya se aprueba a nivel de reglamentos de tecnología, ya vamos en un movimiento que acelera. Todo esto son aceleradores y la aceleración de esta convergencia de tecnologías disruptivas, que es lo que produce pues un incremento exponencial en la posibilidad de generar negocios, de mejorar la forma como hacemos las cosas, ¿no? Sobre eso se monta, si ya tenemos el dato, antes hablamos de la Big Data y después ya hablamos de la inteligencia artificial, la parte analítica, ¿no? Empezamos a procesar estos algoritmos, a ponerle inteligencia y empezamos a mover muchísimas cosas, ¿no? Mover decisiones políticas, toma de decisiones gerenciales, en fin, el mundo está cambiando porque nos estamos transformando, ¿no? Y esto va más allá de lo digital. Entonces, ¿qué implica esta transformación digital? Cambios, ¿no? Cambios, ajustes en los procesos. Algunas veces tenemos que hacer ajustes drásticos, otras veces tenemos que hacer ajustes graduales, ¿no? Dependiendo de la industria en la que estamos, ¿no? Y algunas veces son cambios disruptivos, ¿no? Claro, tienen más ventaja las empresas que nacen porque ya nacen con un mindset totalmente digital, con tecnología digital y entonces hay una convergencia también de formas de pensar, de tecnologías y de procesos que se pueden crear a través de una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Dentro de todo este proceso necesitamos capacidades y este webinar, esta masterclass va de eso, ¿no? De compartir el impacto de las capacidades en todo este proceso de transformación, ¿no? Que va más allá de la tecnología. Y lo más difícil, la cultura, ¿no? El cambio cultural, lo más complicado. Em, ¿Cómo nos impacta esta transformación digital? En principio, siempre maximizamos el tema económico. Entonces, acá algunas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de drones cayó desde el 2007 a 2013 de $100.000 por unidad a 700. En el ADN, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es la inteligencia e ingeniería genética, ¿no? El sacar este análisis hacia el 2000, que todavía era una tecnología en proceso de desarrollo,
se invertía todo para conocer, ¿no? Para tener esta información sobre nuestro ADN como seres humanos. Y hoy día, pues, estamos abajo de $1000, ¿no? Esto ya se está masificando y hay mucha investigación hecha que también ha servido para acelerar un poco lo del estudio del coronavirus. Y a nivel de las celdas solares, ¿no? De toda esta tecnología, la electricidad, todas estas energías limpias, también el costo por kilovatio, pues baja, unos $30 por kilovatio, 0,16, y ahora debe estar mucho menos, ¿no? A nivel de conectividad, las cosas cambian de manera muy significativa, ¿no? Porque veníamos hasta, yo tuve la oportunidad de implantar 3G, 4G, ¿no? Y la transformación del 3G al 4G fue impactante a nivel de tecnología, pero 5G es totalmente diferente, ¿no? Porque a nivel de 5G, inclusive las antenas que siempre fueron pasivas pasan a ser activas. O sea, tienen inteligencia, pueden colectar data, ¿no? A partir de, o sea, empiezan a interactuar con el celular. La latencia se reduce significativamente, las capacidades son brutales, las coberturas también son totalmente distintas. Entonces empezamos a hablar de sistemas que permiten manejar volúmenes de datos muy importantes y ya están aquí, ¿no? Claro, para madurar todos estos procesos necesitamos tiempo todavía y de eso va esta charla, ¿no? Porque no solo es tecnología, no solo es que se hayan liberado los estándares, es cómo pasamos ahora a los procesos de ejecución, ¿no? De aquí a menos de 10 años se prevé que tendremos 1 billón de dispositivos conectados, ¿no? Hasta el 4G hablábamos de personas to personas y ahora hablamos de cosas, ¿no? A cosas, ¿no? Una conexión impresionante que es lo que nos moverá la forma de vivir. Entonces, ¿qué beneficios tenemos en este crecimiento exponencial de la data, ¿no? En principio se va disminuyendo el costo de unidad productiva, ¿no? Yo vengo del sector de telecomunicaciones, ¿no? Y vengo, pues tengo 30 años ya en el mercado de egresada y vengo de ver el costo de la voz, ¿no? Cuando la voz se convertía en dato hacia inicios del año 2000, teníamos unos debates filosóficos entre todos los colegas de ingeniería electrónica, porque la voz tenía problemas en la calidad del servicio, los vendors que venían del mundo de datos y procesaban ahora la voz como dato, no lo hacían bien al comienzo, ¿no? Tenía serios problemas de calidad, nos parecía imposible que habiéndonos acostumbrado a una calidad de voz, y que venía de la parte de análogo y tenía muy buen manejo a la frecuencia, se vaya a optar por el dato, ¿no? La voz como dato. No nos parecía, desde el conocimiento técnico, nuestras creencias limitantes nos llevaban a pensar que era imposible que lo que se manejaba en esos momentos, digamos, que lo que había nacido como dato, no iba a procesar el video. Decíamos, es que es demasiado ancho de banda. Y sin embargo, el marketing, la visión de lo que venía, de lo que se podía hacer pasando todo a dato, terminó haciéndose realidad. Y haciéndose realidad de tal manera que desaparecieron todos los ventos de la telefonía, inclusive híbrida, ¿no? La voz Oripe y todo eso desapareció y nos quedamos solamente con el dato y ahora no tenemos ningún temor en pensar que pasamos videos y que pasaremos las operaciones en línea, que estamos, o sea, ya no hay ningún límite, ¿no? De ideas que teníamos poco menos de 20 años atrás a lo que tenemos hoy. Estamos en un modelo de negocio totalmente distinto y como hemos visto en la lámina anterior, tenemos un menor costo por unidad productiva. Pero también esta cantidad de datos, tener datos es tener el poder realmente, ¿no? Y esto nos permite, el que tiene la data, tiene una parte del poder, hay que procesarlo todavía, hay que ponerle los algoritmos, hay que ponerle inteligencia y ahí todavía andamos con los científicos de datos, ¿no? O sea, hay un espacio muy grande para inyectar información por ese lado y capacidad sobre todo. Nos va a ayudar a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida, ¿no? También lo más importante, y se está utilizando mucha inteligencia artificial y mucha transformación digital para la experiencia de usuario, para todo el UX, ¿no?
Entonces, brindar servicios diferenciados, ¿no? Vamos a ver luego en los casos que voy a compartir cómo es que nuestra mente sigue pensando en nuestro modelo de negocio tradicional, pasamos a hacer un cambio tecnológico y esperamos que las cosas sigan igual y no, es que necesitamos cambiar absolutamente todo porque estamos entrando en un proceso de transformación organizacional, de procesos, de métodos, de relaciones, ¿no? Es un cambio cultural también, ¿no? Eh, Vamos a hablar de mejoras siempre, ¿no? En procesos existentes, mucha simplificación, optimización también de activos, ¿no? Activos que antes nos costaban, ahora pasan a la nube. Entonces, y todo es compartido en el nuevo mindset, en el ambiente digital, hablamos de compartir procesos, management, de ambientes colaborativos, ¿no? Me acuerdo de cuando 20 años atrás hablábamos del correo, ¿no? Mandar el correo corporativo a la nube cuando teníamos nuestras inteligencias competitivas que nos decían, no puedes poner eso en ambientes compartidos, ¿no? Y ahora nadie duda de tener su correo en la nube. O sea, cosas que han ido cambiando y probablemente muchos de ustedes sois muy jóvenes todavía y ya han nacido con una aceptación total de lo digital, ¿no? Pero las infraestructuras, los negocios, los procesos más legacy todavía están aquí y necesitan cambiar, transformarse. Entonces hay que entender que esa transformación digital va más allá de lo técnico. Nos permite innovar, creación de nuevos modelos de negocio. Bueno, ahí había puesto una lámina que la pueden encontrar en internet, donde vemos digamos, unas cifras astronómicas en todas las redes sociales, ¿no? Cosas que nos están cambiando absolutamente la vida, ¿no? Especializadas absolutamente en todos los ámbitos de la industria, ¿no? Si estás en temas de política, pues vas a utilizar determinadas redes. Si estás digamos, en temas de negocios, otra de las alternativas sociales. En fin, esto se está especializando cada día más. A nivel global también hay iniciativas de los gobiernos a nivel mundial, ¿no? El World Economic Forum invierte mucho en el análisis, en el research de este tipo de impactos, ¿no? Y hay un listado, lo pueden encontrar simplemente googleando, un listado de 130 iniciativas impactando 12 industrias principales, ¿no? Eh, Acá de lo que se trata es de reflexionar cómo es que la transformación digital puede recibir la contribución de la oficina de proyectos, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Entonces, si alguien tiene más interés, de acuerdo a su sector de la industria, en ver qué iniciativas se están moviendo a nivel mundial, las pueden ver. Cuando yo preparaba esta presentación, estaba buscando qué estamos haciendo en transformación digital. Hay mucho que se está haciendo, pero no tanto como se hace fuera, ¿no? Entonces, yo vivo entre Europa y Perú, y cuando participo en algunos foros, ¿no? En algunas reuniones, en consultorías con clientes, la inteligencia artificial ya está, es algo que forma parte de la agenda cotidiana. Los roles y responsabilidades son totalmente distintos, ¿no? En la búsqueda de un empleo van a encontrar nombres totalmente innovadores, ¿no? El desarrollo del software es algo que no deja de estar casi en ningún proyecto. Entonces les voy a contar un proyecto en el que tuve la oportunidad de participar en el año 2017. El, y seleccioné esto, ¿no? Las redes autónomas. Eh, Hablemos de autopistas digitales. Arteris es una empresa, en Brasil se llama Arteris, Abertis en España, una de las concesionarias de autopistas más grandes del mundo. En Europa tiene muchísimas autopistas concesionadas. Pues estos señores se dieron cuenta de que a través de las autopistas pasa mucha gente y si ellos van a gestionar la autopista digital, la pueden hacer de manera inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Pues trabajamos en un proyecto en el que tenemos Wi-Fi en movimiento. Para mí yo soy ingeniera electrónica, pero para mí fue una experiencia inicial interesante, porque el Wi-Fi lo tenemos como un punto fijo, indoor casi. Ahora, si vamos a pensar que si ponemos 700 kilómetros en Sao Paulo, donde tenemos selva prácticamente, y esto influye en el Wi-Fi, pues hay
tecnologías estándares de Wi-Fi que se han tenido que instalar en estas autopistas, en las que además hay cámaras, fibra óptica, ¿no? Se ha puesto muchos kilómetros de fibra óptica, más de 700 kilómetros, un centro de operaciones, ¿no? Con información y aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de tal manera que pueden atender las emergencias, informar sobre problemas en el tráfico, ¿no? A través de los smartphones. Hay una programación musical, noticias, ¿no? Tienen una radio web, unas plataformas móviles y, y ahora para el coronavirus fue súper importante porque crearon unas tarjetas, ¿no? Que les permitían hacer el contactless, ¿no? En sus peajes. Tienen ambulancias distribuidas a lo largo de esta zona. ¿Y qué pasa? Que si ustedes tienen fibra en todo este proceso, ¿no? Si tienen muchísima fibra y si tienen cámaras en toda la autopista que están llevando información, ¿qué sigue? ¿Quién es uno de los países en el mundo más adelantados en todo lo que son los autos autónomos? Brasil, ¿no? Entonces, esto está ya, o sea, hay infraestructuras que se están desplegando, ¿no? A nivel mundial, más allá de los pilotos. Eso es transformación digital, ¿no? Es un cambio muy importante porque teníamos a las telcos haciendo esto y tenemos ahora la empresa de transporte de carreteras. Son cambios de paradigmas como lo de Uber, ¿no? Que se van dando en todas nuestras economías. Luego veamos, bueno, yo decía, bueno, ¿cómo está el Perú en nuestro índice de madurez digital, ¿no? Todos los sectores crecen, en nuestro caso la banca, ¿no? La banca ha crecido mucho, ¿no? En Latinoamérica he visto varios bancos que tienen unos conceptos distintos, ¿no? Hace poco viví en un país de Latinoamérica ellos tienen un banco que estaba atrás de mi casa, de mi departamento. Y cuando lo iban construyendo a mí me llamaba la atención porque parecía que era una cafetería, ¿no? No tenía ni un espacio ni un solo espacio, ni un tablero para que alguien asista a los clientes, ¿no? Entonces era un piloto de banca digital en el que, claro, tenían las laptops, notebooks, ¿no? Alguna especie de cajeros muy planitos, ¿no? Y una cafetería, o sea, si tú quieres, entrabas a la cafetería, era casi una oficina para que te encuentres con clientes y termines de hacer tus transacciones dentro de una agencia totalmente digital, ¿no? Unos conceptos muy, muy novedosos, ¿no? Eh, pues el retail, las telecomunicaciones están entrando con mucha fuerza y aunque aquí la parte automotriz todavía no va entrando porque de repente tenemos industrias que necesitan grandes inversiones, eso es una barrera para el cambio. A nivel mundial sí tenemos la industria 4.0 y un movimiento impresionante, ¿no? En fabricación, sobre todo en Alemania. Pues estamos encaminados, ¿no? Acá dice, bueno, entre 50, 80, un 73% estamos encaminados con algún tipo de iniciativas de madurez digital. Esto es donde vamos a trabajar, ¿no? Por otro lado, los researchers del Economic Forum, ¿no? Del World Economic Forum dicen 100 billones se va a crear en estos 9 años que quedan en las industrias, ¿no? En todas estas industrias, ¿no? Ahí ven la industria de autos, ¿no? Del auto. Hay muchísimo que se está invirtiendo por ese lado, ¿no? La industria del consumo, en fin. Hay una cantidad importante de dinero, o sea, hay inversión antes hay intención, ¿no? Y ya hay pilotos. ¿Qué más tenemos, no? La agenda digital. ¿Y qué pasa con los gobiernos? Hemos hablado del sector privado. ¿Qué pasa con la agenda digital del sector gobierno? No hay gobierno, yo por lo menos en Latinoamérica no conozco ninguno. Todos los gobiernos tienen unas agendas digitales estupendas, magníficas y muy buenas. ¿Ah? Y a raíz del coronavirus, casi todos los gobiernos también han tenido una aceleración en el proceso de digitalización, ¿no? Lo que McKinsey le llamaba el quickening, o sea, una aceleración en unos 6 meses de 10 años, ¿no? Se ha acelerado. Y tenemos buenos casos, ¿no? Yo menciono cada vez que puedo al gobierno, al borde de Cajamarca, tenemos un colega, un ingeniero electrónico ahí, que lidera una serie de iniciativas, ganó un premio de gobierno digital y es magnífico, ¿no? Tiene una tienda en la que promueve a negocios digitales de Cajamarca y les crea las pasarelas de pago digitales, es muy bonito, ¿no?
Y el tema no es sencillo, ¿no? Porque hay una serie de integración con una serie de tecnologías, ¿no? Donde pones la data en la nube, los permisos que tienes que tener, los acuerdos que tienes que tomar. O sea, más allá de la tecnología y de lo que vamos a ver del front que va hacia el cliente final, tenemos procesos, ¿no? ¿Cómo van a cambiar las formas en las que manejamos estos procesos? Cambia el organigrama. Cuando integramos estos temas, cambian los organigramas, ¿no? Yo vengo de la parte de tecnología. Cuando se integraba la tecnología fija y la móvil, se unieron dos corporaciones. Ya no habían dos áreas de recursos humanos, había una. Ya no habían dos áreas de compras, había una. En fin, las empresas se unen y al integrarse, entonces tenemos eh, digamos, un cambio, un redimensionamiento de la gobernanza, un cambio de procesos, afecta a la cultura, qué cultura se va a imponer, ¿no? Una cultura digital es diferente de una cultura tradicional, absolutamente distinta. La forma de pensar es distinta. Tiempos diferentes en el manejo de los resultados. Es, alguien que nació digital, que ya nació en ese tiempo, está muy acostumbrado a conseguir muchos resultados, a compartirlos. Alguien que viene del pasado, yo vengo de antes y por más que tenga muchos años en el tema digital, tengo un mindset que viene de mis aprendizajes iniciales, ¿no? Entonces, no es fácil, hay que tomarlo en cuenta para los procesos de cambio, ¿no? Presupuestos como restricción en todo este proceso de cambios. Ahora les cuento el otro ejemplo ya de transformación digital, pero en el lado de gobierno digital, ¿no? Esto es del 2019 al 2020. Este es un sistema, una plataforma muy bonita de un sistema municipal de alerta temprana con inteligencia artificial anti inundaciones, ¿no? El objetivo, digamos, orientado a la población es evitar las muertes, accidentes, la, eh, los problemas que tenían en la capacidad de atención ante estos incidentes en una ciudad en la que llueve muchísimo, ¿no? Entonces el municipio articula a través de una de sus entidades, articula a todas las entidades de seguridad, que podrían ser pues defensa civil, el equivalente, ¿no? Bomberos, la Secretaría de Seguridad, unas 7 instituciones diferentes que tienen que ver con este asunto, se integran en el proceso, ¿no? Pero como siempre, las 7 no van a enseñar. Una tiene que ser la que se hace cargo de liderar el tema y de definir la arquitectura, ¿no? Entonces, cuando somos 7 y alguien lidera, hay temas por dentro, ¿no? Digamos, de roles, de responsabilidades, cuando ninguna organización está encima de la otra y son organizaciones que mantienen el mismo nivel de responsabilidad y son autónomas, pues van a haber siempre conflictos, ¿no? Colisiones importantísimas, ¿no? Inversión del sector público, en este caso, liderado por unas instituciones para gestionar riesgos, alarmas, alertas, videovigilancia, notificaciones, ¿no? Una tecnología interesante integra los sensores de caudales de agua, ¿no? Cuando se inunda, todo eso se convierte en data, que se va a unos data logger. Estos datos viajan a través de fibra y con un 1+1 a través de un sistema de GPRS. La señal se integra con señales que vienen de las cámaras que van a censar lo que está pasando en estas inundaciones. Todo viaja hasta la nube, ahí hay una plataforma diseñada especialmente para geolocalizar estos asuntos y unas APPs pues, para los móviles para que se puedan comunicar las entidades y también a la población, ¿no? Esto tiene que ver y encima toda esa data se colecta para hacer una analítica predictiva que sirva para ir generando inteligencia para los comportamientos climáticos futuros, ¿no? Y mejoras adaptativas de la plataforma. Toda la tecnología perfecta, impresionante. El problema sí, con los estándares, los códigos, ciertas demoras, pero todo manejable, ¿no? Todo absolutamente manejable. Si con tecnología no lo logro en determinado momento, en determinado tiempo, eh, hago pilotos, utilizo enfoques ágiles, utilizo mis herramientas y de todas maneras, más tarde o más temprano voy a tener la oportunidad de lograr resultados, ¿no? El tema viene que más allá de un proyecto tecnológico, hay una adecuación entre las instituciones, ¿no? ¿Qué formularios usa actualmente cada una? Y cuando se tenga la plataforma en el sistema, ¿cómo es que vamos a llenar los datos? Llenamos los datos de todos.
termina siendo un formulario demasiado extenso, ¿no? Son culturas diferentes, tiempos de respuestas diferentes. Y aunque todos tienen puntos de intersección, porque hay un bien común, cada entidad tiene sus propios objetivos, ¿no? Entonces empiezan a haber una serie de tensiones, ¿no? Se requiere una gestión muy potente del proyecto, pero este proyecto al final va a necesitar que se integren varios proyectos, ¿no? Un proyecto de técnico, un proyecto de instituciones, ¿no? Proyecto de, básicamente con las bases de datos, todo el tema de la gobernabilidad, ¿no? Un proyecto también de cómo se va a dar la sostenibilidad, cómo se va a manejar la comunicación con los ciudadanos, cómo se va a manejar el cambio cultural. Y entonces estamos hablando de un programa que básicamente un programa se ocupa de integrar proyectos que tienen interdependencia para lograr un objetivo, ¿no? Entonces, no es tecnología, sino es la ejecución de una estrategia de seguridad municipal, ¿no? Los problemas que siempre con los que nos vamos a encontrar van a ser los problemas de gestión, ¿no? Los técnicos los podemos resolver con más o menos tiempo, pero los problemas de gestión son los que generalmente nos llevan a no concluir los proyectos, ¿no? Estamos escuchando ahora en Perú, con todo el tema político, que los grandes problemas, más allá de la recaudación del canon, los gobiernos regionales, es la capacidad de ejecución. Ese es el problema. Entonces, según un estudio del MIT, ¿no? es Sloan Management Review y de Deloitte University Press, el motor de la transformación digital es la estrategia y no la tecnología, ¿no? Lo dice el MIT. ¿No? Y el 70% de los proyectos definidos en esa estrategia, esto es estadística pura y probada en muchos estudios, fracasan en la ejecución. 70% fracasan en la ejecución. O sea, lo que lidera es la estrategia, la tecnología es un instrumento, pero cuando ya definió mi estrategia, el 70% no llega a convertirse en cambio. La ejecución, ¿qué es? Es la forma como hago las cosas, ¿no? Entonces, si pienso en un pastel, digo, bueno, la estrategia es cuál es el pastel apropiado para esta hora, para este grupo de personas, con determinada cantidad de calorías, no sé, ¿no? Entonces, he pensado en una estrategia para algo y luego pienso en cómo lo voy a ejecutar, ¿no? Pero la ejecución es la forma como yo voy a construir ese resultado, ¿no? Es el corazón del proyecto. Entonces, tenemos una importante oportunidad de mejorar la forma en la que ejecutamos los proyectos. ¿Y eso quién lo da? Lo da una PMO. ¿No? La PMO, de acuerdo a lo que el PMI propuso en sus inicios, ¿no? Sus primeras definiciones de PMO que vienen hasta ahora, es una estructura, una entidad administrativa que básicamente va a estandarizar, va a tratar de uniformizar, de crear, ¿no? Unos procesos que faciliten también procesos de gobernanza, ¿no? De este tema de organizar al proyecto, organizar a la organización para que mejore la forma de tratar los proyectos. Es una facilitadora de todos los recursos, metodologías, técnicas, herramientas, ¿no? Y esto es una PMO. Y el Project Management, que es la gestión, que es la administración del proyecto, que es el insumo para la PMO, básicamente de lo que trata es de gestionar muchos intangibles, ¿no? Conseguimos resultados que deben ser tangibles, pero para llegar a esos resultados tangibles necesitamos pasar por gestionar expectativas de los stakeholders, los riesgos que van a estar siempre y que están cambiando, incertidumbre de qué va a pasar en la medida que avanzan los proyectos, sobre todo cuando manejamos portafolios desde una PMO. Comenzamos siempre con supuestos y restricciones, los cambios van a estar presentes, tenemos que integrar, como en el caso del proyecto que les dije del sistema inteligente de esta plataforma digital, o en el caso también de la autopista inteligente, y gestionar muchos conflictos, porque las personas tenemos miedos, tenemos ansiedades, tenemos dudas, ¿no? Y de eso va este asunto. Por lo tanto, para mí una PMO transformacional, que es a donde estamos creciendo, ¿no? Esta es mi definición, es una unidad administrativa adaptativa que va evolucionando para brindar servicios. Es una proveedora de servicios, ¿no? Brinda soporte y hace posible la implementación de la estrategia, ¿no? Las PMOs pueden quedar muy cercanamente al leadership, pueden quedar a nivel de dirección, de la táctica, ¿no? De la gerencia media, que es GM, pueden quedar a nivel a nivel más operativo, ¿no? Una PMO
como soporte a la estrategia, va a ser un acelerador de la transformación digital. Esta parte es la importante, por eso es que es importante la PMO, ¿no? Porque la PMO, ¿qué va a hacer? La PMO va a trabajar con el liderazgo para apoyar a los líderes en todo este proceso de implementación de la estrategia. La PMO tiene que ver con generar capacidades, de generar formatos, ¿no? Capacidades para la gente, para que puedan ejecutar mejor los proyectos, ¿no? Capacidades, proyectos también para mejorar los procesos de toda la cadena de valor, end-to-end de los negocios, ¿no? Mejorar también las infraestructuras, también son proyectos, ¿no? Si tengo que mejorar la forma como manejo el dato, la capacidad de almacenamiento, mis herramientas, mis infraestructuras, mis plataformas de medición de KPIs, etcétera, todo eso son proyectos y la PMO va a ser un entrenador, ¿no? Como un entrenador, como un coach dentro de la organización que va a articularlo todo. Las PMO son únicas, no hay un estándar de PMO, ¿no? Entonces hay varias iniciativas de PMOs de varios colegas, pero no hay un estándar como el PMBOK, ¿no? La PMO es única, hay que adecuarla a cada organización. De eso tratamos en los cursos que estamos proponiendo desde la universidad. Contribuyen a a mejorar la forma en que la organización maneja y gestiona los proyectos. Algunas se enfocan más en elementos más operativos, esas PMOs más de control, más orientadas al TI o a la gestión de proyectos, y otras más al management a nivel más alto, más estratégico, ¿no? Entonces, algunas acompañan más a los project managers, otras acompañan más al nivel de dirección. El PMI pueden encontrar un resumen, intentó hacer una clasificación, hacia el 2013 hizo un estudio global, ¿no? E intentó clasificar en una serie de frameworks, ¿no? Yo hoy día les he hablado de dos PMOs que eran una para un programa, ¿no? Y la otra para un gran proyecto, ¿no? Entonces pero podemos tener PMOs de diferentes tipos, ¿no? Desafíos de la oficina de proyecto, ¿no? Desafíos, pues todo cambio genera resistencias, nos da miedo cambiar, ¿no? Solo el 15%, esto también es estadística muy antigua y que se sigue confirmando año tras año, solo el 15% de los empleados se sienten motivados con la organización y con lo que la organización haga, confianza plena. Y con los desafíos organizacionales. Entonces, la PMO tiene que mover 85% de esa fuerza que tiene miedo al cambio, ¿no? ¿Qué más? Un desafío es el mindset, ¿no? Lo hacíamos bien, ¿por qué voy a cambiar, no? Entonces, inclusive los líderes, inclusive los gerentes generales, tenemos miedo al cambio, ¿no? O sea, no es sencillo, ¿no? Porque te pueden cambiar resultados, porque podemos fracasar, entonces estos son los desafíos en una transformación, ¿no? Tienen los datos, pero no los usan bien. Ahí falla muchísimo, ¿no? Ya han avanzado, ya hicieron algo de transformación y no utilizan la analítica del negocio. Entonces, no pueden confirmar que la transformación fue buena, o sea, se quedan en la mitad. Muchos proyectos simultáneos y algunos no identificados o incluidos, ¿no? Tecnologías nuevas, nuevos procesos, todo en simultáneos. La PMO tiene que articular todos estos proyectos que no solo son técnicos, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen todas las headhunters a nivel global, ¿no? Y también en Europa, también en Estados Unidos. Todas coinciden en los estudios que faltan capacidades para afrontar estos proyectos de transformación. Necesitamos formarnos, estudiar. Esto es lo que necesitamos para enfocarnos en lo digital. Pues la PMO tiene que ser adaptativa porque las empresas más o menos van por este lado, ¿no? Las empresas están cambiando, ¿no? Si la empresa crece porque tiene buenas oportunidades de negocio, la PMO necesita ayudarlo en el crecimiento. Si de pronto tiene competencia y bajan los márgenes y tiene que ajustar la plantilla, en fin, la PMO tiene que adecuarse a estos procesos de cambio. Si de pronto empieza, pues, no sé, crece porque encontró un nuevo producto, porque tiene una fusión o porque va a un nuevo mercado, la PMO necesita adaptarse en ese proceso. Llega el coronavirus, hay muchas pérdidas, necesitamos rediseñar desde la PMO ese acompañamiento para todas las estrategias, ¿no? Viene nuevamente, pasa el proceso, hay un cambio por nuevos mercados, transformación digital, en fin, necesitamos entonces acompañar a la empresa en estos cambios abruptos, ¿no? Y estar muy alineados a la compañía, ¿no? El valor de la PMO en las organizaciones. En estas estadísticas que las podemos encontrar en el Research Highlights por regiones e industria, lo que nos dicen es que las CPMOs, que son las Executive PMOs, ¿no? Las que están pegaditas a la alta dirección,
dice que las que están alineadas a la estrategia aportan 38% más al éxito y reducen 33% los fracasos, ¿no? O sea, funciona, ¿no? Esto funciona. ¿Qué más? ¿Hay algo por mejorar? Sí, porque casi el 60% de las CPMOs no están alineadas a las estrategias. Y entonces el grado de fracaso se ha reducido. Hace como 4 años, más del 50% de las PMOs quebraba, o sea, desaparecía en la medida en que iban subiendo porque no llegaban a sostenerse. El problema era la sostenibilidad, ¿no? Entonces sabemos que el avance de las PMOs es evidente. Cada vez hemos crecido de ser PMOs. Yo mi primera PMO lo tuve hacia el 2000. De la última posición de EPMO ya pasé a ser gerente general. Esas EPMOs están más cerca de la cumbre, ¿no? Porque ya hablas el lenguaje de negocio de la dirección. El desafío de la transformación requiere más capacidades, necesitamos cambiar muchas cosas y formarnos, ¿no? Pero esta ruta, el último tramo es el pico, no es el desafío, es la tensión más alta y tienes que prepararte para llegar ahí, ¿no? Necesitamos foco en la cultura de la transformación. Por lo tanto, ¿de qué va una PMO? ¿No? Una PMO en su proceso de cambio, por un lado tiene que diseñarse, hacer el setup, la sostenibilidad, y todo esto es lo que vemos en los cursos, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer. Pero también dentro de la PMO necesitamos abordar aquello que es el lado humano de este lado de la PMO, ¿no? Que es el lado de las ansiedades de la organización, los miedos con ese proceso de cambio, ¿no? La motivación en la sostenibilidad, si el proceso de transformación digital se adecúa, se sostiene, ¿no? Entonces tenemos esperanza o de repente frustración, porque también es cierto que desaparecen empleos, que necesitamos fortalecer ciertas capacidades no sencillas. Nos ha pasado con todo el tema de la educación digital. En todo el tema de la educación digital, yo por temas de viaje vengo enseñando con la Católica todos estos últimos 10 años. Antes lo hacía presencialmente, pero desde que he estado fuera, lo he hecho en línea. Yo ya venía preparada con mis herramientas en línea, pero muchos colegas que nunca tuvieron la oportunidad de hacer los cursos en línea han necesitado transformarse y utilizar las herramientas digitales para poder cambiar. Y esto ha sido muy difícil porque lo han tenido que hacer en poco tiempo. Y para eso hay una serie de instrumentos que se necesitan incorporar como parte de la PMO. ¿Qué oportunidades tiene esta PMO? Pues incrementar el éxito de esa famosa estrategia, de esa ejecución, que tiene todavía un 70% de brecha a nivel global. Y en Perú debe ser mucho más, ¿no? Porque además estamos un paso atrás. O sea, necesitamos incrementar nuestras posibilidades de estrategias de cambios digitales, ¿no? El gobierno ha hecho mucho, me parece interesante, pero tenemos oportunidades importantes de empleabilidad en ese lado. Convertir a los stakeholders de la organización, ¿no? Convertirse en aliado de ellos para alinear los proyectos, programas, portafolios, apoyar a la dirección en ese cambio de mindset, ¿no? Este cambio de formas de abordar el cambio con proyectos, desarrollar más capacidades, ¿no? Liderar el incremento de madurez. ¿De qué va la PMO? De madurar la organización. Si la organización está en 1, 1.5, 2.3 de nivel de madurez, pues llevarla a un 3, a un 4, un 4.5, ¿no? Es incrementar el valor de la madurez organizacional. Generar más capacidades, el tema de la PMO es más capacidades, es generar más valor para la sociedad, ¿no? ¿Y qué nos da más capacidad? Nos da más empleabilidad también, ¿no? Y contribuir a la generación de nuevos modelos de negocio. Bueno, los datos son el petróleo de este siglo, ¿no? Son el oro de este siglo. El que tiene los datos tiene el poder ahora. La gestión adecuada de esos datos mejora la calidad de vida de la sociedad, lo sabemos, ¿no? Los cambios se hacen a través de proyectos, los proyectos son la vía para generar los resultados, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A través de proyectos, de programas, de portafolios. Estos son los que explican los resultados de una compañía, ¿no? Los ingresos, los revenues. Los proyectos contribuyen a mejorar la forma en la que se abordan los proyectos, las PMOs. Las PMOs tienen que ver con los procesos, con la forma en la que vamos a integrar capacidades, metodologías, frameworks, ¿no? Para conseguir resultados. Como la transformación digital está creciendo exponencialmente, las PMO son una oportunidad para asegurar el éxito en el proceso de madurez. Bien, lo que hemos visto entonces es que no se trata de solo tecnología, ¿no? Es lo que hacemos las personas para conseguir resultados. Eso es, ¿no? Es lo que hace una PMO, eso es lo que hace una PMO, ¿no?
es mover absolutamente todo lo que ya hemos visto, mover capacidades, mover procesos, generar una serie de proyectos e iniciativas para incrementar esas capacidades de ejecución y ayudar a la sostenibilidad de nuestras empresas, de las empresas en las que trabajamos, extender el lifespan, la vida de estas compañías y también ayudar a las personas que trabajan en las organizaciones a sentirse más motivadas, más felices, porque tienen más capacidad de logro por el aporte de esta entidad nueva, poco conocida, que se llama PMO. Janet, yo creo que por mi lado, en la parte de los contenidos terminó aquí. Y profesora Rosario, muchísimas gracias. Sí. Solo para invitarlos, si quieren optar por el programa de especialización en gestión de la oficina de proyectos, estamos iniciando este 18 de mayo. Hemos detallado ahí los cursos que van a llevar dentro del programa, como son los fundamentos de la PMO, modelo de madurez de la PMO, gobierno y liderazgo de la PMO, diseño y diagnóstico de la PMO, plan de inicio de proyecto de la PMO, plan de implementación de la PMO, gestión de proyectos y programa y portafolios, el sistema de gestión de la PMO y el plan de continuidad de la PMO. Como pueden ver, está al detalle. Este programa tiene una duración de 56 horas lectivas, que son aproximadamente 2 meses. Están mis datos contactos ahí para que ustedes se puedan poner en contacto si están interesados en participar. En este momento vamos a cederle la posta nuevamente a la profesora Rosario para responder algunas consultas que ustedes tengan. Gracias. Por favor, pueden formular sus consultas. ¿Pueden abrir sus micros? O también podrían colocarlas en el chat si alguien prefiere, entonces nos... Buenas noches, Rosario. Sí, buenas noches, Luis Alberto. Buenas noches. Ante todo, una buena exposición. Me deja muy claro cuál va a ser, creo, la visión de este curso. Tengo una consulta. ¿Cuál es la afinidad de la PMO con la ISO 9001? Necesito que mi compañía tenga primero la ISO para comenzar con la PMO. La PMO es una oportunidad para obtener la ISO. ¿Qué Muy afinidad hay interesante. entre ellos dos? Ya, muy interesante. A Y ver, una segunda pregunta. sí. Para yo implementar esta oficina o la PMO en la compañía, ¿qué recomiendas tú? ¿Se necesita personal? eh, Obviamente se necesita un líder que sepa de todo esto de la PMO y parte también de la PMP y de las herramientas y todo esto que engloba la oficina de proyectos. Eh, si no me equivoco, se puede trabajar con el mismo personal que se tiene en la compañía, ¿no? Quizás Ujú. puedas contarme un poco más acerca de esto. Ok, Gracias. muy bien, muchas gracias. A ver, la ISO es una norma, ¿no? Una norma que normalmente, una norma ya bastante antigua, muy consolidada. eh, como norma, pues hay entidades que nos ayudan a certificarnos con la ISO 9000. No necesitamos una PMO para tener una certificación con la ISO, ¿no? Con la ISO 9000. Entonces, algunas empresas de acuerdo a su rubro, pues se encuentran como mandatorio, inclusive en algunos rubros, tener la certificación para poder vender cierto tipo de productos y servicios, ¿no? Hay mucho camino ya recorrido con lo que es una ISO, y entonces tiene su ruta y su recorrido, ¿no? Y una norma 9001, que es lo que hacen las normas ISO, básicamente te dicen que lo que estás ejecutando debe estar registrado y lo que está registrado
debe ser lo que ejecutas. Entonces, cuando te auditan, tiene que haber una correlación entre tus comportamientos con tus documentos, ¿no? Esto es un estándar, una normativa desde el lado de ISO, ¿no? La PMO nace como una, digamos, como una entidad administrativa nueva que lo que hace es, tiene como dos grandes enfoques, ¿no? Si la empresa ya maneja muchos proyectos y tiene proyectos en volumen, los proyectos no terminan a tiempo, tienen penalizaciones, de repente tiene problemas para facturar porque se demoran, problemas con los jefes de proyecto, cada uno lo hace a la manera, no saben cuál es el costo de ejecutar un proyecto. Todo lo que es el ámbito de proyectos puede ser liderado por una oficina de proyectos que ponga orden en todo este tema y logre resolver esos problemas, ¿no? Y así nacieron las PMOs, básicamente muy pegadas al tema del project management para ayudar a la organización a tener mejores resultados y ordenarse, ¿no? Sin embargo, a nivel global, las organizaciones han ido cambiando cada vez más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque también tienen menos tiempo de vida las empresas a nivel global, ¿no? La volatilidad, la incertidumbre, todo lo que nos está pasando ha impactado en la sostenibilidad del negocio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las PMOs empezaron a encontrar oportunidades, sobre todo las que manejan portafolio, que es todos los proyectos de la organización, de mirar un poco más arriba, más cerca a la alta dirección, cómo te ayuda a manejar los proyectos. Entonces empiezo a manejar desde esa PMO qué proyectos deben hacerse, cuáles no se deben de hacer, cuáles deben de ser priorizados. Oye, vayamos un paso más atrás desde el momento en el que entran los proyectos, en qué vamos a invertir, en qué no vamos a invertir, a qué proyectos le ponemos foco, en fin, hay una serie de instrumentos para acercarse a la dirección y trabajar el portafolio, el 100% de proyectos que se están manejando en la organización. Entonces, el foco de una PMO está en el tema de los proyectos, de cómo manejamos los proyectos. Por otro lado, a nivel mundial, el enfoque de proyectos está creciendo, ha madurado, o sea, de hace 30, 40 años, hace 20 años, hace 10 años, al día de hoy, hay un concepto que se llama la economía de proyectos. El mundo se está moviendo más a proyecto. ¿Qué es el proyecto? Esfuerzo temporal, algo que tienes que acabar en determinado tiempo para tener un resultado en base a una serie de esfuerzos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Casi todas las iniciativas, como Spotify lo que hace es, tienen un equipo pequeño de gente, definen un producto, ese mismo equipo diseña, lanza el producto, le da la sostenibilidad un par de años para ver cómo madura, y entonces están trabajando el enfoque negocios con enfoque proyectos. Cada vez más se trabaja este modelo, ¿no? De trabajar casi todos nuestros sectores en base a proyectos. Estamos creciendo en el mundo, en el enfoque de Project Management. Eso es. La otra pregunta era si puedo trabajar con la misma gente, ¿no? También podría extender este tema si basta ser Project Manager para subir a una PMO, ¿no? A ser un líder de PMO. Como verán, el jefe de proyecto necesita enfocarse más en los resultados, es el gerente general del proyecto y se enfoca en tener resultados muy relacionados a este ámbito, ¿no? Generalmente tienen una formación base en el área en el que están trabajando. En cambio, el líder PMO es un líder muy transversal. Si quiere agregar valor a la organización, necesita tener ciertas aptitudes, conocimiento organizacional, de procesos. ¿Por qué? Porque va a entrar a un nivel de management y de relacionamiento que requiere unas competencias adicionales o diferentes de las que tiene un jefe de proyecto, ¿no? Entonces, puede ser que dentro de la organización yo pueda reconvertir gente y formamos capacidades, los preparamos para que tengamos al equipo de PMO, ¿no? O reconvertimos algún área de calidad para incorporarle más competencias de PMO y hacemos una transformación interna, ¿no? Ahí habría que ver caso a caso, cómo lo resolvemos. Eso es. Espero haberte contestado, Luis. Gracias, Rosario. Sí. Profesora Rosario, tenemos una consulta en el chat. Sí. Ah, sí, el Business Project Management, ya. Sí, o sea, vamos a encontrarnos en el mundo con muchísimas propuestas de
de administración, ¿no? De cómo modelamos nuestros procesos internamente, ¿no? Una PMO, yo diría que se complementa, ¿no? Porque una PMO puede trabajar con Lean, puede trabajar con BPM, una PMO como entidad administrativa, ¿no? Un líder PMO, un jefe, gerente o director de PMO, va a trabajar con Chain Management también, ¿no? Se integran muchas buenas prácticas globales para poder ejecutar mejor su trabajo. No es que el líder PMO va a utilizar el PMI o va a utilizar alguna metodología muy puntual. Generalmente utilizamos varios insumos para poder integrar las buenas prácticas en lo que nuestra organización necesita, ¿no? Esto es. ¿La persona encargada de la oficina PMO tiene que manejar PMI? No, porque si alguien, por ejemplo, maneja Prince y no maneja las metodologías del PMI, también hay PMOs que manejan otro tipo de buenas prácticas o que manejan las dos. Entonces, lo que sí es necesario es que conozcas de Project Management, ¿no? Más allá del origen de las buenas prácticas, que conozcas alguna. O sea, que conozcas cualquiera te ayuda. Sí, pero tiene tiene su propio cuerpo de conocimientos el tema de PMO. Necesitas entender conceptos básicos para poder entender cómo y situarte bien en la identidad de la PMO. Que si no tenemos claro esto, fácilmente podemos confundirnos con un área de calidad, un área de administración, un área de cambios, un área de riesgos, en fin. Sí. Pues yo los animo a considerar el programa que hemos diseñado en la Católica, que comienza pronto, ¿no? Porque hay una oportunidad importante, además me olvidaba de comentarlo, ¿no? En Perú tenemos un reglamento de PMOs, ¿no? Que se dio a raíz de las inversiones públicas, ¿no? Del PNIC, del Plan Nacional de Infraestructuras. Entonces prácticamente es mandatorio formar PMOs para los grandes proyectos, ¿no? Esperamos o sea, estamos en la posición 98 de 140 economías sin infraestructuras. Tenemos todo por delante, ¿no? Los gobiernos digitales van a seguir, tienen que seguir porque estamos en un post-COVID en el que todo lo que ya se ha hecho se quedará y lo hicieron muy rápido, habrá que adaptar procesos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha necesidad de este tipo de entidades. Uh-huh. Eso es. Gracias, Rosemary. Agradecemos muchísimo, ingeniera, por la excelente ponencia, por su tiempo, por dedicarnos este tiempo el día de hoy. También agradecerles a todos los participantes y siempre invitarlos que estén atentos a nuestras actividades del Instituto para la Calidad. Vamos a continuar ofreciendo estos masterclass. Que tengan todos muy buenas noches y nuevamente gracias por su participación. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias a todos.